Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Letra Chica, el podcast donde hablamos sin letra chica, sin Como dobles eso. intenciones y se desnuda la política. El día de hoy tenemos a la diputada candidata por la región de Coquimbo, Carolina Tello. Querida mía, te saludo, bienvenida a Sin Letra Chica. Ay, muchas ¿Cómo gracias. estás? Bien, muy ¿Cómo va contenta. todo? Fantástico, la verdad que hemos recorrido toda la región. Estuvimos ayer en La Serena volanteando ahí en Avenida de Aguirre. Hoy día estuvimos acá fuera del mall, fuimos a La Caleta y Coquimbo. Ha sido muy bonita la recepción de la gente, la verdad. Respeto, yo creo que eso es muy destacable en esta candidatura y me ha llamado gratamente la atención que más allá de que a lo mejor hay personas que no necesariamente están de acuerdo con tus ideas, también nos dicen con respeto, no muchas gracias, ¿me entiendes tú? Pero a diferencia de otras experiencias que me han contado y he conocido, no hay ninguna persona que haya dicho, usted aquí no venga para acá. Todo lo contrario. Qué bueno. Valoración, agradecimiento, respeto, y eso me tiene muy contenta ahora que quedan poquitos días ya para la prueba que Para la damos prueba cada 4 final, años. el examen final cada 4 años Sí. donde la ciudadanía manda. Y para usted Sí. que quizás nos está viendo y escuchando en algún lugar de la región o del país también hay que Claro que decirlo, sí. ¿quién es Carolina Tello? Vamos a hacer un juego, Ya. querida diputada. Excelente. Vamos a hacer un cuestionario personal. Ya. Vamos a jugar un ratito y de ahí Eso. nos vamos a meter en arena más política. Y yo voy a ¿ya? improvisar porque estas preguntas Obvio, no no, estaban no, acá es sin letra chica, habladas, acá se habla de justamente, todo, tal pero cual. vamos a conocer a la diputada en persona. Vamos a conocer a la Eso. persona, ¿ya? Qué lindo. Nombre completo. Carolina Andrea Tello Rojas. Me encanta el Carolina Andrea. Yo tenía 5 compañeras que se Mentira. llamaban Carolina Andrea. Y por eso me dijeron la Tello. La Tello. Desde que estaba en kinder hasta que salí del colegio en cuarto medio, porque éramos 5 Carolina Andrea. Entonces Mira. no teníamos cómo diferenciarnos. Entonces era por el apellido. La Tello. Profesión Tello. Abogada. Soy de la Católica de Valparaíso. Mira, Sí. formación académica. Universidad Católica de Valparaíso. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y la media, la básica. Ah, bueno, sí. Quiero po. cupuchantear eso yo. Mira, yo estudié en un colegio emblemático de Providencia en el Carmela Carvajal. De Ah, Prat. súper emblemático. Liceo emblemático de excelencia académica. En ese tiempo me acuerdo que teníamos que dar una prueba. Veníamos gente de todas las comunas de la región metropolitana, incluso de comunas o regiones aledañas. Aledañas, A claro. dar la prueba al Carmela Carvajal y había que prepararse. Yo me acuerdo que la di en el Liceo 1, el Liceo 7 y en el Carmela Carvajal. Y quedé en lista de espera en el Carmela Carvajal y quedé en el Liceo 7. Ya. Y yo, como soy Libra de signo, por lo tanto, la balanza ahí siempre está jugando para un lado y para otro, no sabía por cuál decidirme. Entonces yo decía, ya, si corre la lista y quedo en el Carmela es porque tengo que estar en el Carmela, entonces me voy a matricular en el Carmela. Entonces mis papás me matricularon en los 2 colegios. Y en marzo no sabía a cuál colegio llegar. No te creo. Te juro, pero al final llegué al Carmela. Sí, Muy llegué al bien. Carmela Carvajal, porque profecía autocumplida. Porque, Residencia política o domicilio político, lo sabemos todo, pero Sí. para aquellos que no te conocen. Estoy en el Frente Amplio, muy Muy contenta, militando ya hace un poquito más de un año. Es mi segunda casa política. Antes milité en el Partido Comunista algunos años. ¿De qué edad en el Partido Comunista Desde o ya de grande? grande, sí, ya estaba titulada, trabajaba, estaba acá como el 2017, 18, por ahí, tiene que haber sido cuando empecé a acercarme ahí por pega. Fíjate que conocí a harta gente del partido, que bueno, con el tiempo uno se va también involucrando con mayor profundidad, porque uno pone al servicio de las personas las herramientas que tiene, en este caso mi profesión como abogada, y ayudamos ahí a las personas los fines de semana, en operativos sociales. Entonces, qué bonito. por ahí más o menos llegué a ese partido. Y después me vine al Frente Amplio, un lugar donde siento que hay mucho por crear, mucho por crecer, mucho por aprender también. Siento que hay un liderazgo que es bien horizontal también, que hoy día me parece que es importante, donde hay espacio para las mujeres, para que seamos lideresas y tengamos ahí roles importantes que defender en los espacios públicos, pero también en los lugares donde se toman las decisiones. ¿Estás Así cómoda? que súper, para decir contenta, me han apoyado harto, mis compañeros también, me recibieron con mucha alegría cuando llegué, así que estoy contenta. Qué sí. bueno. Sigamos con el cuestionario personal.
Y aquí sí que es personal. ¿Qué es lo primero que hace Carolina Tello en la mañana? Oh. Ay, es lo más lindo del día, porque despierto siempre cuando despierta mi hija. O sea, ella todas las mañanas me despierta y bueno, nos quedamos abrazaditas ¡Qué un rico! rato en la camita. Yo le digo que es la más linda, la más inteligente, la más simpática, la más talentosa, la más amada. Y ya, estamos ahí un rato y después ella no se quiere levantar porque no quería ir al colegio. Y ahí empieza la vida normal. Ahí empieza, Claro, se es que rompe la burbujita. exacto, ahí salimos de ese momento de caricias y cariños y todo. Bueno, también con el papá de ella, obvio, estamos ahí los tres y nos damos ahí abrazos, besos, cariños. Y ya, pues ahí parte el día, la visto para el colegio, y empieza la dinámica de apúrate que va a llegar atrasada, que hay que llegar La dinámica de corriendo. todas las mujeres, en Sí, definitiva, cuando tenemos niños más pequeños, sí, ¿verdad? pero eso es lo primero que hago. ¿Tu comida Adorar a favorita? mi hija ¿Tu en las comida mañanas. favorita? Difícil pregunta, porque me gusta mucho comer. Ya. Pero yo creo que el churrasco marino o sándwich de pescado Oh, de acá de, ¿de qué de pescado? Coquimbo. Es que A yo ver creo si que- somos de las mismas. Yo creo que el jurel es lo más rico. Esa es mía, es de mi equipo. ¿cachai? O sea, es que Chócale, yo chócale. cuando llegué a vivir a Coquimbo estaba impactada de las bondades que podía tener una marraqueta con ensalada chilena y un pescado entero adentro. Qué cosa 2 más buena, lucas, ¿o no? luca y media. ¿Cierto? O Nutritivo. sea, genial. Hasta por Luca de repente encontráis ¿Sí? los sándwiches de pescado. Ahora, bueno, todo, digamos, ha ido subiendo, pero es muy nutritivo. Aparte que es tan propio nuestro. Es muy claro, muy cultural de aquí y es muy rico. Y además que uno queda lista, pues Sí. si después de eso ya... No, que hay Para todo el pa' día, pues, hasta las 11. Así que no, por lejos. ¿Qué le hace perder la paciencia a Carolina Tello? Ay, mira, yo creo que esa actitud que algunas personas tienen de ser como superior al resto y creerse dueños de la verdad, y cuando uno ve que hay una cosa real, que uno lo está mirando, se lo están diciendo y te dicen que no, porque dijo, no sé quién que dijo, eso a mí me da mucha rabia. Ya. La Mucha soberbia. impotencia. La soberbia, la arbitrariedad, la injusticia, porque finalmente eso siempre va como un poco de la mano, esas tres cosas, ¿no? Como la soberbia lleva a tomar malas decisiones muchas veces, a tratar mal a otras personas, y eso a mí me causa mucha indignación, porque yo creo que cuando era muy chica, yo no sé, me acuerdo qué libro leí, que me quedó muy marcado que la humildad era la base del éxito. Yo era muy chica, me acuerdo muy claramente que íbamos en un viaje y yo iba mirando una cordillera, me acuerdo para allá, Baños Morales, allá en Cajón del Maipo, Ya. región metropolitana, y me acuerdo que me quedé muy marcada con eso y con esa vista que estaba mirando. Y en la vida que he llevado, creo que si uno puede hablar de éxitos, creo que la humildad efectivamente es lo que a mí me ha llevado a tener resultados en la vida. Por ejemplo, haber estudiado en un bonito colegio, que era en ese momento de excelencia académica, donde había que dar una prueba para poder quedar, que había que esperar que corriera una lista de espera, y yo estaba ahí. Entonces, siempre me he sentido agradecida, me he sentido bendecida porque he podido estar en espacios que han sido buenos, no solo para mí, sino que para desarrollarme junto a mi familia, en la sociedad, que he podido, creo yo, ser un aporte. Después entré en una universidad tradicional, la Pontificia Universidad Católica. O sea, evidentemente que eso se puede ver como un éxito, un triunfo, un logro, pero yo siempre siento que lo vi como desde la humildad y desde el agradecimiento que yo tenía de estar en ese lugar, en ese espacio, tener esa posibilidad que muchas personas no tenían. No la tienen. ¿En qué crees? Cuando estás en momentos complicados, en momentos difíciles, ¿en qué te afirmas? Mira, la verdad es que en términos terrenales, en mi familia más nuclear. Compañeros, slash esposos, slash pareja, como quieras, hija, mamá, papá, hermana, tía y así. Ya. Tengo un núcleo familiar yo creo que muy robusto y lo agradezco mucho también. Pero en lo que es extraterrenal, por cierto, en Dios, en su profunda generosidad de mostrarnos cosas tan lindas todos los días, y que me ha pasado de que siempre, cuando siento que lo humano ya está todo, viene Dios, pues, o sea, ¿quién más? O una energía inexplicable que no tenemos la posibilidad de comprender, como tocar, ver. Pero sí, fíjate que
cuando me rechazaron mi candidatura esta última Ay, vez. sí, claro. Antes de que pasara eso, mira, esto nunca lo había contado, por eso esto sin letras chicas, mira qué bonito. Yo estaba en la ducha temprano en la mañana y me encomendé a Dios. Fue muy, muy, muy extraño. ¿Qué quieres que te diga? Me arrodillé, me encendí, dije una oración y 3 horas después se había caído mi candidatura contra todo pronóstico posible. Y lo sentí como, bueno, yo puse todo y no depende ahora 100% de mí. Y bueno, esto es más grande. Y nada, pues, o sea, fue como, me sentí muy, muy tranquila de haberme encomendado antes de que eso pasara, porque yo creo que si me hubiera encomendado después no hubiese sido el mismo resultado, ¿cachai? De verdad te lo digo, así como con mucho convencimiento, con mucha emoción, porque claro, ahí tú ves, pues dices, bueno, la Carolina, humilde, estudiosa, matea, que le iba bien en la universidad, en el colegio, etcétera, igual se le cayó una candidatura, po. Claro. ¿Cachai? Y uno dice, ¿pero por qué la Matrix ¿Por qué a falló? mí? Claro. Además, Sí. y bueno, yo dije, bueno, en la mañana justo pasó esto, mira qué mágico, qué místico, qué increíble, así que bueno, démoslo nomás, esto es más grande y bueno, vendrán nuevos desafíos y una frase que es imborrable, que Dios les da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, en este caso guerrera. Y decía, qué duda cabe. Qué duda cabe que soy una gran de las guerrera. mejores guerreras. Además, ¿y qué canción le gusta a esta guerrera? ¿Tiene una canción preferida, un cantante sí, favorito? Obvio que sí. Mira, hay una canción que a mí me da mucha fortaleza todas las mañanas cuando voy de camino al Congreso, que es una canción de Arte Elegante, ¿Ya? que es un cantante de música urbana, hip hop, que tuvo una vida bien dura. Fue un niño del Sename, vivió en la calle, estuvo preso y finalmente se encuentra en el mundo de la música y sale adelante. Y hoy día él es un referente para muchos niños, niñas que vienen de estos sectores marginales, que muchos de ellos terminan o viviendo en la calle o en el Sename o en situaciones de repente de narcotráfico, crimen organizado, porque en esos espacios donde hay mucha vulnerabilidad, los niños siempre están en un riesgo. Sí, claro. Y él fue capaz de contar su historia y mostrar cómo él pudo darle la vuelta. Y tiene una canción que se llama, bueno, no me acuerdo en este minuto, pero dice, valorar lo que uno tiene y que el corazón se llene. Y eso, como todo el tiempo, porque ¿Emocionaste? es que es la vida, po, todos los días. Como, o sea, mira, uno a veces le soluciona un problema estructural a una persona en su vida solo con una orientación. Mire, ¿sabe qué? Vaya para allá, hable con esta persona y pídale que se haga valer este derecho. Y esa persona va, hace eso y se le soluciona su problema que tenía hace años. Entonces, ¿cómo no va a ser bonito sentirse agradecida de uno poder también servir a los demás? Entonces, a mí eso me inspira todos los días. Y soy súper emocional, y súper romántica, y súper filósofa, y pienso siempre en la inmortalidad del cangrejo. Pero siento que si no lo hiciera, capaz no lograría las cosas que hoy día podemos conversar. Obvio, si no hacemos cosas con pasión. Exacto. Ya Esa es la conocimos, palabra. Sí. ya conocimos Mucha pasión. algo a la Carolina Tello, mujer, y ahora nos vamos a ir a conversar con la diputada. Así que cambiamos el ritmo. Querida mía, ya llevas un periodo en el Congreso, ¿verdad? ¿Qué te movió? Partamos por eso. Sí. ¿Qué te movió a entrar? ¿Cómo fue que dijiste ya? Yo necesito hacer este aporte, necesito mi pasión llevarla al Congreso. Sí, bueno, una red de mujeres que son quienes siempre nos tiran para adelante a nosotras, a las mujeres. Y me tocó vivir una experiencia personal también bien dura, que tampoco la había hablado antes. Por eso esto sin letras chicas, como dice Sin letras chicas. el programa. Y es que yo tuve un primer embarazo antes de la hija que hoy día tengo. Que no, bueno, no llegó ni siquiera a los 3 meses, digamos, fue muy cortito. Pero en ese minuto a mí se me vulneraron mis derechos laborales. En un contexto en el cual yo era abogada, jefa de un departamento jurídico, que obviamente
tenía súper claro que una mujer embarazada no se le puede vulnerar su fuero maternal, que es un derecho humano, un derecho que se ha ganado sangre, sudor y lágrimas de muchas y muchos antes que nosotros y nosotras ahí en el Parlamento, pero también desde el activismo, desde los movimientos sociales. Y yo me pregunté en ese minuto, porque nunca tuve la motivación como de estar en política o tener un cargo, tener Nunca un... dijiste yo quiero estar ahí. Ya. No, fue una Se cosa dio. de la vida, como la vida, digo yo. Y yo dije, si esto me pasa a mí, que soy abogada de un departamento jurídico, jefa, y se me hace esto, ¿qué queda para la funcionaria de grado no sé qué número que no tiene la posibilidad, ni siquiera la seguridad de saber que le están vulnerando un derecho? Entonces, yo ahí siento que tuve un cambio de pensamiento y tuve la necesidad de eso, ir a contárselo también a tantas mujeres porque es tan doloroso cuando, bueno, además esa bobita yo la perdí, entonces era todo el doble o el triplemente doloroso y siento que ahí dije, no, esto hay que sacarlo. Y en ese minuto me metí a la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, pero como una abogada más que iba a contar su historia y a buscar que alguien te dijera, pucha amiga, atrévete, tú puedes, porque yo no me atrevía a demandar hasta muchos meses después. Hasta muchos meses después, porque uno piensa en la pega, qué voy a hacer si me echan de la pega, si solamente por quedar embarazada me bajaron el sueldo, bla, bla, bla. Imagínate si demando, o sea uno como una persona que trabaja para vivir. Que tiende a justificar el abuso. Exacto, porque uno necesita para vivir, para pagar el arriendo o el dividendo. Este mundo es tan chico, así, sale bien, no salgáis mal. Exacto. Sí. Entonces, dudé mucho. A pesar de mis capacidades, las herramientas que tenía, dudé mucho, mucho. Y lo que más me preocupaba era de qué iba a vivir, si es que eso salía mal. Pero bueno, ahí tuve mis compañeras de ABOFEM que entre todas buscaron jurisprudencia, un montón de juicios, y dijeron, pero Caro, mira, si esto es como 2 más 2 es 4, ¿cachai? Esto no puede ser, no puede pasar. Y si tú no te defiendes, menos van a cambiar las cosas. Sí. Menos van a cambiar las cosas. Entonces tú tienes que defenderte porque tú eres una referente para nosotras. Y si a ti te sale bien, muchas otras van a hacer lo mismo también y el abuso va a ir disminuyendo. Ya demandé, me fue bien, obvio, porque era 2 más 2 es 4. Entonces, bueno, pasó el tiempo, obviamente un proceso traumático porque uno tiene que ir al tribunal con la guagua, etc. Es como bien difícil todo, pero bueno, salió bien, me gané el juicio, obviamente me indemnizaron, etc. Y ahí yo dije, no puedo quedarme quieta ante esta injusticia, que era lo que te decía hace un rato. ¿Qué me indigna? ¿Qué le molesta? ¿Qué enoja? Eso me enoja. La soberbia, la injusticia, el abuso. Porque eso es... ¿Qué más va a haber detrás de una norma que es clara, que tiene jurisprudencia unánime, que si tú vas a cualquier corte internacional, evidentemente que van a condenar al Estado por haber vulnerado los derechos de una mujer embarazada? Y bueno, esa fue mi inspiración. ¿Qué querés que te diga? Y de ahí me convertí en la directora regional de ABOFEM. Mira. Y de ahí, bueno, salíamos en los diarios, en la prensa, nos íbamos a las movilizaciones, a alzar la voz por tantas mujeres que nos pasaban estas cosas, para cobrar las pensiones de alimentos, para enseñarle a las mujeres cómo denunciar una situación de violencia cuando los carabineros en ese tiempo, ¿te acuerdas que a veces no les recibían las denuncias a algunas mujeres? Sí, porque claro, no tenían ninguna cosa como visual? Avanzamos en eso. Hoy día existen carabineros capacitados y carabineras. Carabineras, sí. Capacitadas para recibir particularmente las denuncias de violencia intrafamiliar en las comisarías. Están hoy día priorizados esos delitos a nivel nacional, no solo acá en la región. Entonces, tantas cositas que eran como demandas históricas, yo siento, y que pudimos ir poniendo en la palestra, en distintos espacios. Primero, desde ABOFEM, íbamos a hacer incidencia legislativa. Así se llama la comisión de Incidencia Legislativa. Un grupo de abogadas que nos gustaba el Congreso y le hacíamos seguimiento a los proyectos de ley que a nosotros nos interesaban y estábamos como dando información a la gente. Entonces, ahí vino el tema de la Convención Constitucional. Y había que hacer una nueva constitución y todo el tema. Y las chiquillas me dijeron, Caro, o sea, tú tenés que ir a la convención y tenés que representarnos y tenés que decir todo esto que hemos hecho y tenemos que Y bueno, y ahí yo estaba también ya con el partido anterior, entonces ahí también se dio una dinámica de, oye, sí, se podría hacer, bla, 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 boom, ya. Y finalmente no prosperó esa candidatura porque
¿Te acuerdas que me inscribieron mal por ley antidíscola, todo el tema? Sí, Al claro. final el CERVEL rechazó esa candidatura, entonces imagínate todos los traumas que se me vinieron de vuelta Ya cuando... estoy entendiendo, ya estoy ¿cachai? entendiendo. Se rechazó la segunda vez. Bueno, ahí obviamente no había estaba todo cumplido, finalmente era una declaración jurada que no aparecía adjunta, pero que sí se había adjuntado, entonces era una cuestión meramente formal. Acá era un tema legal de ley antidíscolo, los plazos, las fechas, las firmas, No había por dónde la inscripción en la famosa ficha, y bueno, en fin. Y no pude ir a esa candidatura. Entonces todas nos quedamos como con los crespos hechos, como se dice, y las chiquillas también. Te quedaste con el vestido en la cartera. O sea, con los volantes en las cajas, o sea, una cosa literal. Qué dolor. Pero también fue un aprendizaje. Claro, uno cree que a veces la vida se va en cosas que, como te digo, al final hay que darle la vuelta nomás a la vida y seguir. Y después las mismas chiquillas y mis mismos compañeros, no, porque anda en la diputación, porque bla, 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 y la cuestión y todo lo que hemos trabajado, lo mismo. Y hay que ir a poner estos temas, que son temas que igualmente van a estar vigentes, claramente. Exacto, sí, claro. Y voy a la candidatura y me va bien, imagínate. Fantástico. Jamás me había imaginado que iba ¿Te a ser tomó por diputada. sorpresa? La verdad es que yo esperaba que me fuera bien porque sentía que había mucho apoyo de la gente, del ciudadano de a pie, por decirlo así. Era muy valorado en ese tiempo, no sé si tú te acuerdas, que no habían parlamentarias mujeres. No. Diputadas mujeres. Diputadas, había una senadora, sí. pero no había ninguna diputada, y de los 9 parlamentarios que eran de la región, había solamente una mujer. De 9. O sea, hoy día no somos muchas más, somos 2. Pero igualmente ha habido un avance, por ejemplo, en el Parlamento. Hoy día ya estamos llegando al 30 y algo %. En la elección anterior éramos 14, algo mujeres en el Parlamento. Entonces, ahí uno dice, bueno, tenemos que seguir, tenemos que estar. Y cuando vemos que sacamos una ley, sacamos otra, decimos, sí, valió la pena. Valió la pena. Vámonos Totalmente. a la región. La región de Coquimbo enfrenta una crisis hídrica, lo sabemos sí. todo, económica y social. Para ti, ¿dónde están las prioridades? Si habláramos de tema hídrico, tema social, ¿cuál es la prioridad de la diputada Carolina Tello? Mira, yo tengo un compromiso endémico, como se dice, por representar a las mujeres, no solo de la región de Coquimbo, sino que de todo el país y de todo el mundo. O sea, yo soy una mujer, eso es lo primero. Y no es fácil ser mujer. Capaz los hombres digan tampoco es fácil ser hombre, por cierto, pero a mí me toca ser mujer. Y siento que ese es mi principal compromiso. Trabajar para que nosotras tengamos igualdad de condiciones en los espacios para desarrollarnos en todos los aspectos que nosotras queramos. Educacionales, laborales, de cuidados. Ahora, en este camino, de crianza, etc. En este camino, diputada... Pero. Tengo un compromiso muy importante por la protección del medio ambiente, por la protección de los ecosistemas, por las actividades ancestrales económicas que se hacen aquí en la región desde mucho antes que yo naciera. Y la crisis hídrica es una responsabilidad que tenemos que saber darle la vuelta, como en estas cosas que yo te he contado que le dimos la vuelta. Yo creo que hay que darle la vuelta de pasar de una política de emergencia hídrica a una política estructural y permanente para el agua en la región de Coquimbo. Ahora, con estas particularidades. Con todo lo que hemos conversado hasta ahora, hay todos estos sellos, el tema de las mujeres, el tema de la crisis hídrica, el tema medioambiental, ¿sientes que de alguna manera el centralismo afecta directamente a nuestra región y a cómo se puede avanzar en estas cosas? Sí, siempre. El centralismo es una forma que hemos tratado de ir como de a poco sacando atribuciones, facultades, decisiones, responsabilidades al nivel central para que lo puedan tener las regiones, y el ejercicio de las gobernaciones regionales en eso tenía que cumplir un rol que en nuestra región fue particular. La primera instalación de gobierno regional, porque al final terminamos con una gobernadora destituida, que además fue el único lugar de Chile que pasó. Y la verdad es que para nuestra región fue fome porque había mucha esperanza en ese ejercicio de descentralización que no fue fácil tampoco. Ahora, me aprovecho, estamos en Sin Letras Chicas. ¿Crees tú que funcionó la figura del gobernador regional? Porque lo que hemos visto ahora también con el actual gobernador es una baja ejecución presupuestaria, también ha costado mucho destrabar ciertas cosas. Entonces, ¿tiene que ver con los liderazgos
o finalmente, porque lo que vimos anteriormente Claro. con Cris Narasco era ya demasiado forzado en el Claro, fondo todo. sí. Pero ahora vemos que también hay un liderazgo que a juicio de no se ve tanto, no brilla Claro. tanto y Tampoco que es que haya tiene, una ejecución. tampoco Claro. que haya una ejecución. Seguimos estando dentro de Exacto, las peores entiendo. ejecuciones. Entonces, a juicio tuyo, si Mm. podría hacer un balance, ¿hay que darle más atribuciones, menos atribuciones? ¿Funciona efectivamente? ¿O el mono que teníamos anterior con los intendantes era el mono ideal? No, en ningún caso era el mono ideal, creo yo, porque era más centralismo. Porque acuérdate que se nombraba directamente, A dedo, claro. era una persona de confianza del presidente de turno, digamos, Claro. o presidenta de turno. Y acá hay una elección popular y eso evidentemente que le da otra legitimidad hacia quien sea la persona que esté Ya, hoy día en ese pero cargo. en términos de atribuciones, Pero yo creo que hay mucho que completar de esa normativa. ya. Por ejemplo, lo que pasó con el caso de los convenios, que claro, no puede decir en un sector en particular, pero realmente fueron en todos los sectores que hubo Y rebotó a nivel nacional, problemáticas, sí, claro. en todas las regiones del país, en muchos espacios, y que nos dimos cuenta que no había una regulación en la lógica de que esos recursos se entregaran de otra manera. Por lo tanto, por mucho que uno pudiera decir, esta no era la forma, nuevamente, hay un aprendizaje en el que, de manera muy dolorosa, nos damos cuenta que no era la forma y que había que tener una regulación más estricta, donde las facultades tenían que estar mucho más delimitadas, donde había que cumplir ciertos requisitos mínimos, y en el Parlamento no estamos ocupando de eso. Y también, como dices tú, de modificar y robustecer lo que haya que hacer, porque hay que ser justos también en el sentido de que es el primer ejercicio, es la primera camada, como se dice, de gobernador y gobernadora a nivel nacional. Entonces, lo que yo creo es que esa figura de descentralización se siga robusteciendo, pero, por cierto, modificando y completando lo que hoy día o no tiene regulación o derechamente nos damos cuenta que no funciona. Lo que dices tú, la ejecución presupuestaria. O sea, algo administrativo hay que hace que estas cosas no puedan ejecutarse en los tiempos que corresponden. Y en eso también sabemos que, por ejemplo, lo que te digo de la crisis hídrica y de cómo se aborda hoy día, por ejemplo, la problemática de los camiones de aljibe, que van desde la delegación presidencial, le pasan la plata a los municipios, en otros casos directamente, tienen que hacer licitaciones de empresas que no necesariamente cumplen con las características, los flujos de pago son mucho más lentos que si un privado contratara a esas empresas. ¿Por qué? Porque esto funciona como una emergencia, no como una cuestión permanente en el Estado que puede decir, no sé, todo este año vamos a tener, estoy inventando, 30 camiones aljibes con tanta, y eso va a costar tanto. No, pues esto vamos decreto a decreto, Claro. resolución a resolución, Y eso habría que licitación a licitación. agilizarlo. Claro. Ahora, Porque eso evidentemente que influye en que, por ejemplo, la plata que pone el gobierno regional no se ejecute más rápido. sí, claro. Un ejemplo, podrían ser No, muchos, pero miles para no desmenuzar. justifica, por cierto, pero yo creo que tiene que ver también con que estas cosas no se ejecuten en los tiempos adecuados. Ahora, hablamos del rol del gobierno regional y para tu gusto, ¿qué rol también cumplen las universidades regionales en el desarrollo de la región? Muchas veces acá hay grandes avances, pero también a veces hay una crítica con respecto a que no hay un trabajo más articulado justamente para la investigación, para la tecnología y un montón de otras cosas que nuestra región podría ocupar. Sí, de hecho, para completar la respuesta del gobernador, nosotros llevábamos un candidato a gobernador, Rubén Quesada, no sé si te acuerdas. Sí, por supuesto. Y es porque creemos en la figura y porque creemos en la descentralización y que siempre creemos que la democracia va a ser la manera de proveer de aquello, pero que falta mucho por avanzar. Pero habría que fortalecerlo. Pero habría que fortalecerlo y modificar ciertas cosas y ponerles más regulaciones y límites. Pero quería completarlo porque en el fondo es como para decir si creemos en que esto tiene que seguir y modificar, por cierto, pero es una medida, de todas maneras. Ya. Ya, lo otro. Rol de las universidades. Sí, yo creo que el año pasado y durante este año también hicimos un ejercicio importante en temas de salud. De manera transversal, yo diría, entre casi todos los parlamentarios de la región, la verdad, para poder tener una escuela de medicina en la Universidad de La Serena, Sí. porque sabemos que uno de los principales problemas que tenemos es la falta de especialistas en la región, es que los profesionales vienen a cumplir, digamos, ciertos compromisos y después se van. Y se van. Y no hay una permanencia tampoco que permita tener hoy día una salud robusta en nuestra región. Y ahí uno piensa justamente lo que tú dices. A buena hora que las autoridades nos pusimos a conversar entre nosotras,
a buena hora que con la rectora de la Universidad de La Serena pudimos también tener estas conversaciones con Subdere a nivel nacional también, ir a explicar por qué era tan importante que la Universidad de La Serena tuviera una carrera de medicina, porque creemos que va a estudiar gente que vive en la región, que es de Además la se vienen región. dos grandes hospitales que van a estar interconectados Eso. necesitamos profesionales. Por cierto, entonces ahí yo digo que ese ejercicio debiéramos ojalá mantenerlo de manera permanente y en la mayor cantidad de temas posible. Ayer, por ejemplo, estuve en un bote ahí en Tongoy con unas secas mujeres que se dedican a la acuicultura, también con sus familias, y veíamos cómo por primera vez, bueno, la Universidad Católica del Norte ya había hecho algo bastante relevante en orden a poder analizar, por ejemplo, la calidad de los ostiones, de las ostras, cómo eran los mecanismos más eficientes para que las mujeres que hacen esto de manera artesanal saquen la mayor cantidad de provecho económico posible, pero también para que esto sirva para el conocimiento científico, también para robustecer el turismo. O sea, como dices tú, tiene que ser una cadena de distintas cosas que se entrecruzan y que no podemos estar aislados las instituciones Claro. una de otros. Pero yo siento que no es tan común que eso pase. Entonces yo igual lo celebro que ocurra hoy día. Nos decía ahí una de las dirigentes que se había ganado un proyecto de la Universidad de La Serena para todas las conchas que dejan ellas cuando sacan las otras y desconchan, qué sé yo, se vayan a una productora de calcio para que se hagan pastillas de calcio y esas pastillas se le dan a los animales. Imagínate. Hoy día todo eso se va al relleno sanitario. En el mejor de los casos, directo al mar. Sí, claro. Cuando lo están sacando ahí in situ, digamos. O sea, ahí uno dice, imagínate si seguimos en esa línea, en esa lid. Y yo creo que ahí la Comisión de Ciencia y el Ministerio de Ciencia del último tiempo también cumplió cierto rol en eso. O sea, de partida hoy día existe una seremía de ciencia acá en la región, que antes no existía. Entonces ahí uno empieza a entender el tema de la astronomía, los cielos, el tema del mar, los recursos marinos, el tema de los pequeños agricultores, los pequeños también personas que se dedican a el pastoreo de animales, a tener ahí ciertos sus quesos de cabra. Y ahí ya está funcionando esa dinámica de las universidades con las organizaciones, con las personas que se dedican a esos rubros y nosotros como autoridades también tratando de conducir de alguna manera para que eso siga ocurriendo, para que las mesas de trabajo no terminen, para que estemos cada un mes o cada 2 meses viendo en qué avanzamos, qué faltó, qué compromiso. Y yo creo que eso ha servido y va a servir para que tengamos una mayor coordinación entre todos quienes queremos que la región salga adelante. Obviamente. Vamos a pasar al último bloque, pero antes quiero, que se viene bueno, porque viene sin letras chicas. Oye, Pero antes quiero preguntarte, estamos en plena elección, quedan muy poquitos días para esta gran fecha. ¿Hay algo que te haya quedado pendiente en estos 4 años que tú dices, ahora sí que sí lo saco? Una cosa, que quedaste, en buen chileno quedaste picada y dijiste, pucha, no lo puedo sacar ahora sí o sí. He tenido que pensar mucho esta respuesta porque el otro día me la hicieron y no sabía qué contestar porque son tantas cosas que uno siente que faltan. No, pero esa que te... Sí. Uno dice... Sí. La otra vez di otra respuesta. La ley de los dirigentes sociales. Ya. Yo creo que la ley que busca proteger a quienes hoy día ejercen un rol que es en pos de su comunidad, proteger a sus vecinos, hacer alianzas colaborativas con Carabineros, con los municipios, con otras organizaciones sociales, con los comités de seguridad para dar mayor protección, como te decía, a sus comunidades, no tienen ninguna ley que los proteja. No, pues nada. Ni siquiera que los defina, ni siquiera que los reconozca, no existe hoy día para la ley. Entonces ahí nosotros dijimos no. Y no fue que a mí se me ocurrió, fue que recorrimos las 15 comunas de la región y cuando nos juntábamos con dirigentes, lo primero que nos decían era, no nos pagan, tenemos que nosotros juntar plata para la locomoción, si alguno tiene un accidente no tiene ningún seguro que lo cubra, hay que hacer bingos, vacas, etcétera, para poder juntar plata para que la persona vaya al doctor. Nadie le da ni las gracias cuando... Y finalmente son súper criticados de pronto por la misma comunidad cuando no sacan las cosas en adelante. Claro, entonces ahí nosotros dijimos no. O sea, si vamos a hablar de seguridad, hay que hablar de seguridad en todos los espacios. Y
Y sobre todo con personas que ejercen un rol muchas veces de punta de lanza, Sí, claro. de denuncias comunitarias, que afectan a, de repente, un sector completo de una población, y ahí van ellos, y son ellos los que dan la cara, y después, aquí está el problema, los amenazan, los amedrentan, Sí, claro. les rompen los vidrios de la casa, del auto, le amenazan a la familia, por redes sociales, en fin. Y ahí nosotros nos metimos y dijimos, no, presentamos un proyecto de ley para que sea la primera ley que proteja a dirigentes sociales. Habían iniciativas del periodo anterior, así que lo que hizo el gobierno fue ponerle urgencia a ese proyecto, pum, y hoy día esto está en el Senado. Muy bien. Chan, chan. Chan, chan. A esperar que ahora qué pasa. Eso es lo que falta. Ya. Si yo tuviera que elegir una respuesta para nuestros queridos dirigentes sociales que se la juegan todos los días. Sí, son jugados. Esa es. Admiración total para ello. Ahora sí, redoble de tambores. Sin letras chicas, ¿qué vamos a hacer, querida Carola? Vamos a, yo te voy a hacer una pregunta y tú me vas a contestar sí o no. Ya. No hay derecho a réplica. Al final, me gustó el te voy a dejar la posibilidad de justificar solo una. ¿Y yo la elijo? Tú le Pero al eliges. final. Al final. Ya, Pero, eso. pero ahora es solamente sí, o no. Nada más. Ya. Ya. ¿Estás lista? Sí. Ya. ¿Los parlamentarios ganan demasiado? No. ¿Debería haber límite de reelección para todos los cargos públicos? Sí. ¿La política chilena está envejecida? No. ¿Chile necesita una nueva constitución? Sí. ¿El agua debe ser 100% de propiedad pública? Sí. Qué buena pregunta. ¿Estarías dispuesta a votar contra tu coalición, bien digo, si una ley perjudica a tu región? Sí, totalmente lo he hecho. ¿Los independientes tienen hoy más credibilidad que los militantes? No creo, no. ¿El Congreso debería reducir su número de diputados? No, en ningún caso. ¿Te arrepientes de alguna decisión o votación pasada? Me cuestiono mucho. ¿Sí o no? No, pero sí, ¿Sí o no? me cuestiono bastante algunas cosas. ¿Confiarías en los mismos partidos para formar un nuevo gobierno? ¿Los que estamos hoy día? ¿Mm? Sí, totalmente. De hecho, en eso estamos. Ya. Y ahora, de todas estas, justifique una con la que se haya quedado ahí. Ya, la primera. ¿Por Si qué los parlamentarios no ganan demasiado? ¿Sabes por qué? Primero, porque... Súper controversial. Sí, es que por eso quiero justificarla, porque hay que ser sin letras chicas en esto y Me gusta. hay que ser real para que la gente nos crea, porque si decimos, sí, es demasiado y y nosotros hemos presentado proyectos, que además es verdad que hemos presentado proyectos para rebajarla, pero que lo que la gente todavía no tiene tanta claridad es que eso ocurrió. De hecho, los parlamentarios antes ganaban mucho más plata de la que hoy día implica la dieta parlamentaria. ¿Y qué es lo que me pasa a mí cuando siento que existe la posibilidad de que se vuelva a rebajar y se vuelva a rebajar? Es que las personas que tienen menos posibilidades de llegar a estos espacios de representación. Porque, por ejemplo, caso hipotético, muchos que no viven de lo que ganan en el Parlamento, derechamente. Tienen empresas o son herederos de también grandes grupos económicos, ¿cierto? No estoy jugando, estoy diciendo algo que es real. Sí, claro. Y que, en definitiva, tú dices, claro, pues, a lo mejor para esa persona ganar 1 millón más, 1 millón menos, no es determinante para lo que él tiene que hacer en lo que significa recorrer las 15 comunas de la región, porque nosotros, por ejemplo, para ser bien sincera, a mí me encantaría tener una oficina en cada comuna de la región. Te lo digo así con honestidad. Pero es imposible, porque nosotros tenemos una cantidad de recursos determinada que para alguien que quiere cumplir un rol como con ese nivel de rigurosidad y prolijidad, que de verdad a mí me gustaría, no lo puedo hacer, porque eso significaría... Pero cuando uno habla, para que la gente entienda, Sí, cuando eso. uno habla de dieta parlamentaria, Sí, habla de diferentes ítems. Exacto. Pero ¿sientes tú que quizás tratando de profundizar en la respuesta, porque claro, ojalá ustedes pudiesen tener representación y gente, ¿verdad? Exacto. Porque de alguna manera se hace el puente. Pero la gente, yo creo que el reclamo o la crítica tiene que ver con lo que va directamente al bolsillo del diputado. Claro. Es que, por ejemplo, en mi caso... plata! Es que, mira, en mi caso... Digo yo, igual para postularme, si no, uno no, pone, No, pone mentira. a disposición como todo lo que tiene, en teoría, ¿me entiendes tú? Porque uno, por ejemplo, no sé, uno se mueve más allá de que el Congreso cubra o no cubra un gasto, ¿me entiendes tú? Porque
uno dice a lo mejor estoy inventando. Igual se mete la mano al bolsillo claro, para gestiones. Sí, obvio, porque, por ejemplo, no sé, yo no puedo decir, no voy a ir a esta comuna porque ya ocupé, estoy inventando los 5 millones que tenemos para benzina este mes, que alguien podría decir, 5 millones, pero la región es enorme. O sea, uno en el gigante. mes, ciudadano común y corriente, gasta 150, 200 lucas. Lo que es ir de La Higuera, que yo lo he hecho, a Salamanca. Son como casi 6 horas, 7 horas de viaje, que eso es benzina, peajes, alimentación, no solamente tuya, sino que de tu equipo. Entonces, sí, claro. Yo en esas cosas no escarmiento. O sea, yo creo que uno tiene que darle un buen trato a su gente. Ya. Si eso no les alcanza a cubrir con la plata del Congreso, bueno, los invito a almorzar yo, qué sé yo, o el traslado, esas cosas, porque en realidad yo creo que es para disposición, ¿me entiendes tú? Claro, uno paga su arriendo, su dividendo, la cuota del auto, esas cosas, pero yo tampoco me doy grandes lujos, no voy de vacaciones al extranjero. Estoy todo el tiempo que puedo en la región, no sé, pues voy, qué sé yo, al camping de el Valle del Elqui o del Valle del Limarí, del Choapa. Trato como de que todo quede en la región. Se hace turismo local. Es que claro, sí. porque es tan bonito. Entonces ahí uno dice, yo no me siento identificada con ese parlamentario o parlamentaria que se va a Londres de vacaciones y se olvida y apaga el celular un mes y se desconecta. Yo, todo lo contrario. De hecho, ya voy al sur a ver a mi papá, un poco más al sur a ver a mis suegros, a los familiares, y después volvemos y estamos acá. Qué Punta de Choro, qué Guanaquero. Aparte que tenemos una región tan re bonita, exacto, que no da ni para salir. Paihuano, sí, tenemos precioso. Entonces ahí yo digo, no, aquí hay que hacer que la cuestión circule en definitiva, porque me haría lata, por ejemplo, decir, no voy a invitar a almorzar a mi equipo de trabajo porque esto no lo cubre el Congreso, ¿me entiendes tú? O no sé, páguense de su bolsillo el traslado porque esto ya no. O sea, yo creo que ahí uno tiene que ser solidario, generoso y lo que inspira esta pega finalmente. ¿Cachai? Carolina Tello, diputada y candidata. Nuevamente te queremos agradecer haber estado en Sin Letras Chicas. Gracias por tu respuesta, te emocionaste, nos reímos, hablamos de temas más duros también, así que muchas gracias. Sí, gracias. Oye, yo lo pasé súper bien. Qué bueno. Conté cosas igual súper íntimas. No sé, creo que es bonito poder hablar de cara a la gente, ser transparente, ser genuino, como se dice hoy día, porque finalmente es lo que le da sentido a las cosas. Yo siento que eso es lo que hace que la gente diga, mira, ella no está hablando puras leceras, pues en realidad es verdad que los dirigentes hacen eso, ¿cachai? O sea, pero no es porque a mí se me ocurrió, es porque yo en el territorio lo aprendí. Se levantan. Exacto. Entonces ahí yo digo, con esta seguridad, ¿me cachai? Así que estoy contenta, orgullosa. Qué bueno. Y ojalá que a la gente también le guste lo que estamos haciendo. Lo vamos a ver en unos pocos días más. Gracias, Carolina Tello. Y ustedes, muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Síganos en Estudio 70 Chile. Ahí va a estar también el capítulo completito, las redes sociales también de la diputada, para que puedan revisar esta entrevista completita. Hasta la próxima. Chao, chao.